Hola a todos, espero que estén muy bien y bueno, muchas gracias por sintonizar de nuevo este canal. Hoy le toca el turno a lo que considero yo que son los tres pilares fundamentales de cualquier género narrativo. Desde luego nos vamos a centrar en la fantasía, este tema que tanto nos apasiona. Si quieres saber más sobre cómo hacer una gran historia basándote en estos tres pilares fundamentales que largamente han hablado los autores más famosos del género, quédate aquí. Este es tu lugar, te aseguro que te va a encantar. Bienvenidos a todos a Fantasía Visceral, desentrañando la fantasía. Y bien, queda claro que no existe una fórmula preestablecida para escribir una buena historia, ya sea el género de fantasía o cualquier otro género. Sin embargo, existen ciertos elementos que si el autor ejecuta de la forma correcta, van a reducir ese margen que hace de una buena historia una que no lo es tanto. Aquí les traigo los tres principales pilares en una historia de fantasía: la trama, los personajes y el world building o construcción de mundo. Vamos con la primera, la trama. Y bien, me gusta definir la trama como el tejido en el que se desenvuelve la historia, los hilos que se tensan y se destensan entrecruzándose y alejándose entre sí para finalmente hilvanar una narrativa atrapante y funcional. Y lo más importante de todo, que pueda progresar. Si una novela fuera un cuerpo humano, la trama podríamos decir que serían los músculos, aquello que permite que el cuerpo avance, que la trama avance, que se mueva en una dirección determinada. En otras palabras, la trama dicta el progreso de una historia, por lo tanto, se puede decir que una historia sin trama no es una historia en lo absoluto. Desde las crónicas, los reportajes periodísticos, hasta los reportes hechos por un policía hacia la fiscalía llevan una trama. Sí, desde luego estas tienen un tinte no tan ficticio ni tan orientado al entretenimiento, pero vaya que tienen unos hilos que deben ponerse con cuidado para que se pueda transmitir el mensaje correctamente. ¿Acaso por qué creen que los dramas policíacos son uno de los géneros más exitosos del momento? Un simple informe policíaco sobre un crimen ya es una trama lo suficientemente atrapante como para querer saber qué pasa después. Entonces, ya vamos entendiendo. La trama es el conjunto de hechos que sumados, divididos, multiplicados, inserta aquí cualquier tipo de operación matemática, dan como resultado otro suceso más, la historia en sí. En narrativa es el elemento más importante, pienso yo. Cualquiera puede contar una historia si se limita a poner cronológicamente los hechos uno tras otro, como si de un informe oficial se tratara. Se entendería el mensaje, pero ¿querría alguien leerlo en su tiempo libre después de 8 horas laborales? Lo dudo. Por eso es tan vital, por eso requiere de mucha pericia hacer una buena trama. Por eso una historia puede tener elementos demasiado interesantes y originales, pero si la trama es insulsa, jamás será apreciada. Esto es lo que vemos con las superproducciones de Hollywood a menudo. Por ejemplo, miles de millones de dólares invertidos en actores magistrales y efectos especiales de vanguardia, siendo impulsados por una trama aburrida, poco creativa y mal ejecutada. Un fracaso total. En la fantasía es especialmente clave una buena trama precisamente por esto último. La fantasía y su primo lejano, la ciencia ficción, me gusta pensar que son el equivalente a las superproducciones de Hollywood. No, no porque se inviertan miles de millones de dólares en su realización, claro que no, sino por su riqueza en elementos grandilocuentes. Todo aquel que abre un libro de fantasía se espera por lo menos una criatura mítica o legendaria, un castillo que llega hasta las nubes o un ejército de muertos vivientes hacia una ciudad, ¿verdad? Y esto tal vez es lo que nos atrae del género, pero ciertamente no es lo que nos mantiene en él. Es la trama, la manera en la que el escritor de fantasía articula estos elementos de majestuosidad y asombro en una historia en concreta, lo que nos mantiene leyendo fantasía. Pero, ¿cómo hacemos una buena trama? Intentaré compactar todo en tres consejos. El primero, manténlo simple. Esto se trata básicamente de centrarnos en la trama principal, la que tiene que ver con tu protagonista. Sí, sin duda una historia que solo se centre en una sola trama carecerá de variedad, pero no por eso de riqueza y de atractivo. Profundizar y expandir ese hilo central será mejor. Pienso que te dará más espacio para desarrollar la historia y poco a poco verás cómo de la manera más natural de este mundo irás sintiendo la necesidad de deshilar esta trama a subtramas para desarrollar mejor
no sé, personajes secundarios o problemáticas sociales del mundo que has creado. Este es un detalle, diría, bastante tentador. Irnos por una trama que se nos antoja interesantísima y que por nada del mundo el lector deberá perdérsela. Sin embargo, por más llamativa que parezca, pregúntate primero, ¿aportará esto a la trama principal? Si la respuesta es que no, o es un sí, pero dos opciones tienes: dejarla a un lado o encontrar una manera de que esa subtrama aporte a la trama principal. La mayoría de nosotros se va a ir por la segunda opción. Es la más llamativa, por supuesto, pero la más difícil. Para conseguirlo, deberás concentrarte en que no parezca forzado y que tampoco se lleve mucho protagonismo. Pero muchos se preguntarán, hombre, ¿qué tiene de malo que una subtrama eclipse la trama principal? Muchas historias tienen subtramas más interesantes. Dirán, y esto es cierto, la trama de Aragorn es más interesante que la de Frodo y la de Sirius Black más que la de Harry Potter. Pero no son tramas que se alejan demasiado de la principal. Al final, terminan dándole contenido a la trama de Frodo y la de Harry respectivamente. Por eso, ¿por qué mejor no piensan lo siguiente? Si una subtrama se antoja más llamativa que la principal, ¿qué dice eso de tu trama principal? Sí, si tu subtrama es más interesante que tu trama principal, a lo mejor estás contando la historia desde el punto de vista equivocado. Es mi parecer. Pienso que tal vez es mejor, y yo sé que a muchos nos duele hacer esto, pero es mejor tomar, si este es el caso, la trama principal, esta subtrama, y realzarla como la trama principal. ¿No les parece? Muchas veces nos encariñamos demasiado a personajes o a tramas, a veces por el gran esfuerzo que nos tomó hacerlas o simplemente por capricho. Pero el escritor, al menos el que quiere ser leído, debe ser lo más objetivo posible. Seguramente si sientes que una subtrama se llevará toda la atención de la audiencia, pasará. Así que mejor articularla con tu trama principal o darle poca atención o convertirla en tu trama principal o simplemente dejarlo a un lado, por ahora. O bueno, aquí hay demasiadas opciones. También puedes tener una historia con muchos protagonistas, lo cual llevará a que tu historia principal tenga varias tramas principales, en vez de una y muchas subtramas. Un buen ejemplo de esto es Sombra y Hueso de Leigh Bardugo. No sé si algunos han leído este libro, y si no, en Netflix está la serie que es muy fiel a los libros. Aquí vemos dos tramas principales, la de la protagonista y su búsqueda del control de sus poderes, y la de un grupo de supuestos marginados intentando robar algo de valor para recuperar lo que han perdido. Ambas tramas son en exceso interesantes y creo que Leigh Bardugo se topó con el mismo problema que ya he mencionado. La trama principal era la de la protagonista y su búsqueda, pero se encontró creando estos personajes marginados que a mi parecer son infinitamente más interesantes y muestran mucho mejor cómo funciona ese mundo que la misma protagonista. ¿Qué hizo ella? Sencillo. Hizo que las tramas convergieran. Eso que los marginados de Castbreaker querían robar era precisamente a Lina Starkov, la protagonista. ¿Siguen cómo se articuló? Y bien, el segundo consejo con respecto a la trama es la conciencia del tejido. Ya van a ver. Un buen consejo es tener una buena conciencia espacial en cuanto a los hilos de la trama se refiere y saber, así sea un poco, a dónde te estás dirigiendo. Es decir, no dejar nada en el aire. Todo lo que se escribe en una historia debe cumplir un propósito a la narrativa, ya sea sorprender al lector o hacer avanzar la trama. Si simplemente ponemos hilos de trama y los perdemos tanto de vista y los olvidamos hasta el punto de que cuando regresen parecerán salidos de la nada, esto afectará la trama de manera irreversible. No importa que tu hilo principal haya sido espléndidamente desarrollado. Un ejemplo de esto son eventos que alguna vez pasaron a un personaje secundario y se mencionaron de una forma tan superficial que se olvidaron casi que enseguida. Nunca más se mencionan sino hasta el fatídico acto final, donde este personaje llega con una espada legendaria y mata al villano para dar fin al régimen del terror. Este es un problema muy común entre los escritores principiantes de fantasía, mucho más cuando tienen intenciones de hacer una gran historia con cientos de personajes, decenas de reinos y un gran mundo por explorar. Ciertamente yo lo cometí. Puedes hacerlo, desde luego que sí, pero como siempre he dicho, todo toma su tiempo. No importa qué tantas buenas ideas tengas, si es uno de tus primeros intentos, manténlo simple. Sin embargo, somos escritores. A muchos de nosotros seguramente nuestros padres nos habrán dicho, eso no te hará de comer. Y muchos de nosotros seguramente lo estamos comprobando ahora mismo. Y sin embargo, ¿nos hemos detenido? No.
Seguimos escribiendo porque es lo que más nos gusta, así que llevamos la semilla de la rebeldía en nuestro interior. Por lo tanto, si quieres hacer algo complejo, hágale, como dicen en mi país, adelante. Como dicen por ahí también, la peor diligencia es la que no se hace. Pero ten en cuenta este segundo consejo, mantén la conciencia del tejido. Y bueno, también ayúdate de esquemas. Si eres uno de esos genios que puede compartimentalizar su mente en cientos de hilos distintos, no tendrás problemas. Pero si no lo eres, como es el caso de la mayoría, funcionan mucho mejor los esquemas. El más aconsejable es hacer un outline. Con toda seguridad, ya muchos de ustedes habrán escuchado el término. Sí, si eres como yo, te da dolor de cabeza con solo escucharlo. Pero lo ideal es que todo escritor haga un outline, la verdad. En especial en una historia de fantasía con tantos personajes, con tantas tramas y con un mundo tan vasto. El outline es el plano de tu historia y es tan importante para un escritor como para un arquitecto o un ingeniero lo es un plano de una construcción. Simplemente no se puede construir un gran edificio ladrillo a ladrillo y sin planificación se caerá sino enseguida en poco tiempo. Con una historia funciona igual. Mediante un outline vas poniendo cada uno de sus hilos de trama en papel y te vas organizando para no dejar nada al azar y si estás olvidando algo, poder recordarlo con tanta facilidad como abrir el archivo de Word o lo que tienes escrito en tu cuaderno y revisar, oh mira, se me había olvidado que tal personaje descubrió tal poder y pasaron 200 páginas y no lo he desarrollado, ¿cómo puedo hacer que esto se articule a la historia principal? Y bien, hay muchas formas de hacer un outline. Puedes hacerlo de manera textual, con una línea temporal, esta es la que más me gusta a mí, la que más me sirve a mí, o escena por escena, de manera más metódica, como si fuera un guión de película, poniendo locación, actores, objetivo de la escena. ¿Sí? Hay muchas formas. Hay que entender también, no a todos se nos da bien hacer un outline. Yo todavía sufro como no se imaginan cada vez que intento hacer alguno, así que los míos son bastante incompletos. Tan solo pongo líneas que digo que son hilos y apuntes y para mí es suficiente. Esto no es una camisa de fuerza. Aquí va un detalle interesante. Stephen King, él dice que hay dos tipos de escritores, los que son como él o Sanderson, que son los arquitectos, aquellos que planean sus historias mucho tiempo antes de escribirlas, y los jardineros como el mismo George Martin o el mismo Tolkien, que jamás hicieron un outline en su vida. Los cuatro son tremendamente exitosos, pero desde luego a los arquitectos se les facilita más la vida y por eso una vez empiezan a escribir, en 6 meses terminan el primer borrador de un libro de más de 200.000 palabras. Los jardineros, a pesar de que empiezan a escribir de inmediato, luego les cuesta un montón sacar sus libros porque una vez terminan el primer borrador, llega el macabro editor y lo desguaza página por página. Principalmente porque la trama está repleta de orificios como un rallador, lo cual hace que el trabajo sea 3 o 4 veces peor. Claro está, esto mejora con la experiencia y el tiempo. Muchos escritores profesionales que son jardineros se vuelven cada vez más expertos en esto y ya no tienen tantos problemas con sus borradores. Pero por el momento, aquí todos somos principiantes, por lo menos yo. Pero no está de más intentarlo. YouTube está repleto de videos sobre cómo hacer un outline. Y yo no soy la mejor persona para explicarlo, la verdad. Entonces te invito a buscar en YouTube cómo hacer un outline y ahí verás. El tercer consejo sobre la trama es que el hilo avance. Esto está orientado a la siguiente pregunta. ¿Qué hace que una trama sea buena? Pienso que la respuesta es que sea satisfactoria. Y otra pregunta, ¿y cómo la hago satisfactoria? Haciendo que avance. La trama es un hilo, así de sencillo. Un hilo de 1 centímetro de largo que tenga 100 metros pero esté hecho un nudo es lo peor, no interesará a nadie. La idea es que este hilo siga extendiéndose, que a cada paso de la historia se sienta como que aporta algo, que es un escalón más arriba para llegar a la cima, que es el final. Los lectores usualmente usan su tiempo libre para leer y no es que abunde mucho tiempo libre, así que haz que el tiempo invertido leyendo tus páginas valga la pena. Es la deuda, la promesa que contrae cada autor con su público. Un ejemplo típico es cuando nuestros héroes descansan después de una batalla importante y pasan unas 50 páginas descansando o lamentándose sobre los que han perecido. O este personaje introspectivo que se detiene capítulos enteros a analizar su próximo movimiento y se lamenta demasiado de sus errores. ¿Sí? Estos son los dos ejemplos.
El personaje puede superar sus errores también en 5 páginas como en 100. Es entendible que hay tragedias que le suceden a nuestros personajes que no permitirán que se muevan muy rápido al próximo escalón, ¿sí? So pena de que parezcan personajes demasiado insensibles o demasiado irreales. Sin embargo, para eso siempre estará la aparición de algún problema inesperado, imperante, lo que los jugadores de Calabozos y Dragones llaman los orcos atacan. Es decir, están en el campamento lamentándose, lamiéndose las heridas y de repente atacan unos orcos que no permitirán que sigan lamentándose y harán que la trama siga avanzando. Es una buena opción, también toca saberla usar, no es tan fácil, pero funciona. En últimas, son las dificultades, los conflictos, los riesgos y las consecuencias las que hacen que la trama avance, lo que hace que cualquiera se interese por cualquier historia. Una historia sin dificultades será aburrida, no será una historia en la absoluto. Así que dedícate a pensar bien en las cosas malas que pasen en tu trama y cómo gracias a ese problema pueden estar los personajes más cerca del final. Y bien, creo que ya se dieron cuenta que soy más un jardinero que un arquitecto. Y como cosa rara en los jardineros, empiezan algo pensando que va a tomar cierta extensión y de un momento a otro resulta que llega a ser el triple de lo que pretendía. Intenté reducir este video lo más que pude, sin embargo hay tanto de lo que hablar que realmente me sentí bastante mal intentándolo, así que me dije, ¿por qué no hacer 3 partes? Hacer 3 videos hablando sin ningún tipo de prisa, dándole el tiempo de cámara a cada uno de estos 3 elementos, todos muy importantes, ninguno más que otro, a pesar de que sí, sé que lo digo todo el tiempo, que este es el más importante y el otro no, pero realmente todos los 3 son vitales. Por lo tanto, explicaré estos 3 elementos en una serie de 3 videos. Pronto sacaré el video sobre los personajes y más adelante de la construcción de mundos o el world building. Pero no se preocupen, volveré. Les prometo que no tardaré. Como siempre es un gusto. Gracias por todo el apoyo. Cuídense mucho. Nos vemos hasta la próxima. Continuará.